Buen día, ¿cómo les va? Vamos a empezar a ver ahora qué relación hay entre el análisis de los gráficos que habíamos visto hace unas clases atrás y lo que vimos la última clase, que es la unicidad y la existencia. Veamos este primer gráfico, el A. Siempre vamos a considerar que el conjunto X, que es el eje de las abscisas, es el conjunto de salida. Este es el conjunto de salida. Y el Y, que es el eje de las ordenadas, es el conjunto de llegada. ¿Sí? Habíamos definido que hay existencia cuando a todos los puntos del conjunto de salida le corresponde al menos un valor del conjunto de llegada. Entonces vamos a ver si en este ejemplo hay existencia. Miren, los puntos del conjunto de salida, el 0, ¿sí? Si yo me traslado hacia arriba o hacia abajo en el 0, nunca corto este dibujo. Este dibujo es lo que nosotros vamos a llamar función. Vamos a ver si en este gráfico es función o no. Recordemos que para que haya función tienen que cumplirse la existencia y la unicidad. Vamos a ver primero la existencia. Para el punto 1 nos trasladamos hacia arriba y en este punto tocamos la curva o la función. Si nos trasladamos hacia abajo, volvemos a tener un punto. Entonces, al 1 en las X le corresponden estos dos valores. Al 2 le corresponden estos dos valores. Hacemos lo mismo con todos los puntitos. Al 3 le corresponden esos dos. Al 4, acá iría el 5. El 6 solo le corresponde 1. ¿Sí? Porque si yo subo acá en el 6, no vuelvo a cortar la curva. Entonces, sí hay existencia. ¿Sí? Todos los puntos que yo tengo en X, si tienen un punto donde se cruzan con la curva que es la función. Veamos ahora qué pasa con la unicidad. Como marcamos acá, hay dos puntos que le corresponden al 1, dos puntos que le corresponden al 2, dos puntos que le corresponden al 3, 2 al 4 y 2 al 5. Entonces en esta gráfica sí cumple con la existencia, pero no con la unicidad. Entonces este no es función. Veamos este gráfico que yo nombré como B. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Al punto 1 yo subo y acá toca una vez a la curva. En el 2 subo y toca la curva. Miren qué pasa con el 3. Subo, subo, subo o bajo, lo puedo hacer en cualquiera de las dos direcciones y no toco nunca la curva. En el 4 toco a la curva, acá iría el 5, toco a la curva, acá iría el 6, toco una vez a la curva. Entonces, ¿qué pasa acá entre el 1 y el 6? Hay unicidad para todos los puntos, pero acá no hay existencia. Entonces, no existencia, pero para todos los puntos que sí hay existencia, hay unicidad. Solamente se cumple una de las dos condiciones, no es función. Vamos a ver el ejemplo C. Repetimos el procedimiento. Me desplazo desde el 1, ahí cortamos la curva, desde el 2 corto una vez la curva, el 3 una vez la curva, el 4, el 5, el 6. En este ejemplo
todos los elementos del conjunto de salida, que son los de la X, tienen una intersección con la gráfica de la función en Y. Les corresponde un único valor. Esto significa, al 1 en X le corresponde 1 en Y. Al 2 en X, esto debe ser como 0,8. Y así vamos analizando todos los puntos. En este hay existencia. Todos los puntos tienen una intersección con la curva, que es la función. Entonces, sí hay existencia. Y miren, 1, 1, 1, 1, 1. No hay otro punto. Entonces también hay unicidad. Por lo tanto, este sí es función. Y este último ejemplo, veamos. Nos desplazamos en el 1, nos desplazamos en el 2, toca una sola vez a la curva. El 3 toca una vez a la curva. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Cada valor toca una sola vez la curva, entonces en este también hay existencia, hay unicidad, sí es función. Una estrategia para la unicidad es, si trazamos líneas verticales en las gráficas, cada línea vertical que trazamos tiene que cortar una sola vez a la función. Miren, yo trazo ahí una línea. Esa línea vertical corta la gráfica ahí y la corta ahí. Entonces no es función. En cambio, si yo trazo en esta una línea vertical en cualquier punto de la función, solamente tiene que cortar la curva una vez. ¿Sí? Esa es la forma de verificar la unicidad.